Ahí estamos grabando. Bueno, repaso. ¿Qué vimos la clase pasada? ¿Qué tema nuevo y súper importante vimos la clase pasada? Eh, Fault, ¿no? Fault R, Fault L. Exacto. Te escucho medio como con reverberancia, Gustavo. No sé si estás con la conexión Sí, floja hoy. no, no, sí. Casi siempre está así, pero nada. Ok, Perdón. ok. No, perfecto, no hay drama. Buenísimo, vimos Fold. ¿Y quién me puede contar qué era el Fold o para qué lo usábamos? ¿O para qué servía? ¿O por qué lo aprendimos? ¿Qué habíamos visto del Fold? ¿Para qué servía? Sin miedo, ¿eh? La idea es repasar, no vamos a poner nota por lo que digan acá. Pueden decir una burrada con tranquilidad. Nosotros habíamos dicho que fold significaba que en español, o cómo lo traducíamos. Había una traducción que era la traducción que está Plegar. acá. Perfecto. Era lo del empacar, algo así. Claro, nosotros habíamos dicho plegar, ¿sí? O doblar, ¿sí? Pasa que plegar queda mucho más claro porque plegar es únicamente hacer las cosas así sobre sí mismas, mientras que doblar puede ser doblar en una calle, entonces plegar es la mejor acepción. Pero nosotros, como ahí puso Juan en el chat, también usamos reducción, ¿sí? Reducimos de una lista, no tengo el papelito a mano, lo dejé allá. Bueno, reducimos de una lista con varios elementos hasta un elemento, operándolo de una manera iterativa. ¿Okay? Entonces el fold lo que tenía de bueno era que era una función que me resolvía la iteración, ¿sí? De los elementos aplicándoles una operación. Entonces acá teníamos un ejemplo de fold, de uno de los tipos de fold, que básicamente arrancaba con el 4, operaba con la suma, le sumaba el siguiente elemento que era el 8, acumulaba con el 12, le sumaba el 2, acumulaba en el 14, ya no hay más elementos, devuelvo. ¿Qué fold era este? Fue el L. Fold L. Sí, pues empieza de la izquierda Está hacia el bien, primero. empieza de la izquierda, perfecto. Entonces, L es seguro. L de left. Buenísimo. ¿Pero es L solo o L1? Ay, me cagaste. Tendría que ser L solo, ¿no? Porque uno no está, no tiene ningún elemento. Mejor dicho, no tiene una semilla, puede ser el nombre, no me acuerdo. Ok, ok. O sea, vos me estás diciendo, te reformulo lo que me dijiste para que esté correcto. Me estás diciendo, es la que no recibe semilla. ¿Ok? O sea, la que estoy ejecutando acá es la que no recibe semilla, porque no hay ninguna semilla. Yo no le estoy diciendo partí desde un número. ¿Ok? Sino que le estoy diciendo agarrar el primero de la lista y operarlo con el segundo. Y ese es tu primer acumulador. En realidad, tu primer acumulador, esa es la realidad, tu primer acumulador es el primer elemento de la lista. Entonces toma el 4 como primer acumulador y a eso le suma el 8. Y ahí obtiene el siguiente acumulador. Ese fold es el fold L1. ¿Ok? Fold L1, ¿por qué? Porque toma como acumulador o como semilla, en realidad, al primer elemento de la lista. Eso, ojo con esto, porque para el left es el primer elemento de la lista, pero para el right es el último elemento de la lista. Así que el 1 hace referencia a la semilla es un elemento de la lista. Para el L va a ser el primero, para el R va a ser el último. ¿Ok? Entonces, fold L1. No se olviden de eso. El fold L1 no recibe semilla, toma un elemento de la lista, y el fold L sí recibía semilla. Entonces, acá había una particularidad en el fold L1. ¿Qué diferencia tenía el fold L1 en su tipo con respecto al fold L? ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos hecho un ejercicio que era todos los nombres, ¿sí? ¿Y qué recibíamos en la lista? ¿Qué teníamos en la lista? Creo que el fold L recibía la raíz y el fold L1 no. Algo así, la La, función. la semilla, ok, sí, recibían la semilla, pero acá en la función igual sigo esperando dos parámetros, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la diferencia en esa semilla a nivel tipo con respecto a un elemento de la lista? ¿Tiene que ser del mismo tipo?
la semilla con respecto a uno de los elementos de la lista? En el fold L, ¿no? En el fold L1 estamos viendo que sí. Sí, pero no me acuerdo cuál. Creo que era el elemento de la lista, puede ser. Ok, ahora volvemos a eso. Sigamos. Entonces acá lo que sí sabíamos era que como la semilla iba a ser un elemento de la lista, el acumulador también tenía que ser un elemento de la lista. Entonces, este caso es válido porque siempre estoy acumulando números y sumando números. ¿Ok? Por esto es un caso válido. Y el tipo era A. ¿Sí? ¿Y qué pasaba si mandaba la lista vacía en ese fold L1? No puede operar. Creo que tiene un error. Exacto. Boom. Rompe. ¿Ok? ¿Sí? Si le paso la lista vacía, rompe. ¿Por qué? Porque dice, che, la semilla tiene que ser un elemento de la lista. Ah, ¿cuántos elementos tiene la lista? Ninguno. No hay semilla, chau, papu. No puedo. No lo puedo resolver. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo resolvíamos? Lo resolvíamos usando, si nosotros queremos que funcione para la lista vacía, el fold L con una semilla. ¿Ok? Este de acá, ¿es el fold L o el fold R? L siempre está empezando desde el 1. Exacto, o sea, en realidad el 1 no, siempre va a empezar de la semilla, si es fold L o fold R, pero está empezando desde la izquierda de la lista, ¿ok? Con el primer elemento de la lista. Porque acá en el fold R también arrancarías con el 1, porque es la semilla, pero lo pondrías acá de este costado para que sea más fácil de entender cómo opera, ¿ok? Entonces lo importante es que el primer elemento con el cual se opera el 1 es el 4. Pero ¿cuál es Yo, el...? Sí, sí, yo quería preguntar sobre eso. La semilla no siempre tiene que pertenecer a la lista, ¿no? O sea, no tiene que ser el siempre, mismo claro, tipo. no Ah, ok. necesariamente, ahora lo vemos, ahora lo vemos. No necesariamente, la semilla no necesariamente tiene que ser del mismo tipo que los elementos de la lista. Entonces, fíjense que cuando yo opero la semilla con el 4, eso me da un número, justamente el 4. Pero fíjense que todo lo que está en rojo es de un tipo posible, que es el tipo de la semilla, y el tipo obviamente del acumulador, porque lo que está acá es el acumulador. Porque recuerden, la semilla es el primer acumulador, ¿ok? Es el primer elemento que yo tomo como acumulador. Y los que están en blanco son los elementos de la lista, que obviamente tienen que ser del mismo tipo entre sí porque están adentro de una lista, ¿no? Entonces, lo que habíamos visto es que nosotros podemos definir el sum, el product y el length usando fold R o fold L. En este caso es indiferente porque las operaciones van a ser conmutativas. Pero acá lo importante que era, que yo al sum le tengo que mandar una semilla, que en este caso tiene que ser 0, el elemento neutro, y al product el 1, el elemento neutro también. Y lo que tenía de particular el length, que era como el más interesante para terminar de entender esto del acumulado o el acumulador, era que recibía una función que le interesaba poco el elemento de la lista. ¿Ok? El elemento de la lista no me importa. A mí lo que me interesa es que si hay algo en la lista, le sumo 1 al acumulado. Entonces, fíjense, como es un fold R, y esto es importantísimo, no nos olvidemos nunca, el acumulador o el acumulado va a la derecha. Si fuera fold L, el acumulador o acumulado va a la izquierda. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces, lo que habíamos analizado en la clase pasada y que tenemos que repasar es que el tipo de la semilla y los elementos de la lista no tienen por qué ser el mismo tipo. ¿Ok? ¿Pueden? Sí, obvio que pueden. Vimos un caso recién en el product o en el sum, que son del mismo tipo, pero no tienen por qué ser del mismo tipo. Entonces habíamos visto que el tipo de fold L era así y el tipo de fold R era así. ¿Ok? Vamos con un ejemplo. Así terminamos de repasar esto. Nosotros habíamos visto en la clase 7 esta función, todos los nombres. ¿Ok? Que todos los nombres, vamos con esta de acá abajo, tenía una lista de personas. ¿Ok? ¿Y las personas de qué tipo van a ser? ¿De qué tipo eran? Una lista de personas. Puede ser. Ok, personas, la variable personas o el parámetro personas va a ser una lista de personas. Entonces cada uno de los elementos de esa lista va a ser de tipo persona. Perfecto, bárbaro, gracias. Pero el acumulador, ¿de qué tipo era? O el resultado del fold, ¿qué nos interesaba?
Los strings, ¿no? O sea, los nombres solamente. Nos interesaba un string, ¿sí? Que estaba concatenado. Esperen que ahora lo probamos. Todos los nombres y había hecho una lista de mis personas, algo así. Ahí. ¿Ok? Entonces fíjense que yo tenía una lista de personas, yo le pregunto el tipo de personas, era lista de personas, pero lo que me devuelve todos los nombres es obviamente un string, o sea, es claro que es un string, ¿sí? Entonces nuestro acumulador era un string, ¿ok? Un string, que nosotros lo habíamos llamado nombres, básicamente. Y el elemento que nos venía de la lista era una persona, ¿ok? Entonces, el acumulador y el elemento que viene de la lista, ¿son del mismo tipo? ¿Sí o no? Sí. Eh, La lista me parece que de no. personas es del mismo tipo que, o Ah, mejor dicho, no. cada No, porque persona es es una del mismo lista, tipo. Ok, es perfecto. una lista Es de un strings. elemento, sí. Esto es un string. Es un string concatenado, una lista de caracteres, si se quiere. Es un string. Y este de acá es una persona. Este es de tipo A y este es de tipo B. ¿Ok? Lo importante era eso. Entonces, si el acumulador va a ser de tipo string, si lo que me interesa devolver es de tipo string, entonces claramente la semilla va a tener que ser de tipo string. ¿Ok? Y fíjense lo que habíamos hecho cuando lo queríamos hacer con fold L1. ¿Ok? Yo medio que me caí y ejecuté la otra. Tendríamos que haber ejecutado esta, pero es lo mismo. ¿Sí? Hace lo mismo. Habíamos dicho, che, está bien, si lo resuelvo con fold L1, está muy lindo todo, pero ¿qué nos pasaba cuando queríamos hacer la función auxiliar, o sea, la función que recibía el fold? Nos pasaba que no podía recibir la persona, porque el fold L1, como no tiene semilla, siempre va a tomar como primer acumulador, como semilla, un elemento de la lista. Entonces lo que nosotros tuvimos que hacer antes es transformar esa lista de personas en lista de nombres, lista de strings. Ahora, esto es de tipo string y esto es de tipo string. Listo, funciona bárbaro. ¿Okay? Esta solución es un poquito mejor en el sentido de que funciona para listas vacías, en principio, y también entiendo o uso mejor el fold L y no ando tipo macheando tipos y haciendo magia extraña para que funcione. ¿Okay? Pero fíjense que este caso se podía resolver. Lo único que había que hacer era manipular la lista que recibíamos antes de pasarla por el fold. ¿Okay? Entonces, lo importante es que este tipo de la semilla no tiene que ser del mismo tipo que el elemento de la lista. Y el acumulador, ¿sí? El acumulador va a ser del mismo tipo que la semilla, porque acabamos de decir, y lo aclaro de vuelta, el primer acumulador, el primer elemento que pasa por esta función, el primer elemento que pasa por esta función en el lugar del acumulador es la semilla. ¿Okay? La primera vez que se llama esta función con un acumulador, el acumulador es la semilla, porque de alguna manera tengo que pasarle el primer elemento de la lista. Bueno, entonces digo, che, el acumulador es la semilla. ¿Okay? ¿Se entiende eso? Hay que practicar y repasar fold, porque es uno de los conceptos más difíciles de entender de funcionar. No se olviden que subí en el seguimiento de la clase 7 la guía de Mumuki para que hagan ejercicios. ¿Okay? Y hay una punta de fold por si quieren repasar y no se acuerdan cómo funcionaba. Bueno. Bueno, y la diferencia entre el fold R y el fold L, que ya lo habíamos hablado, era que el fold L recibe el acumulador como primer argumento y el fold R como segundo. Y acá hay un caso donde claramente estamos usando fold R porque el acumulador viene a la derecha. ¿Sí? Esto a veces es un poquito prueba y error, pero si no, siempre se puede hacer el famoso 2.t fold R. Che, ¿cuál era el acumulador? Ah, es el mismo de la semilla. Listo. Va acá. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas hasta acá? Bueno, si no, vamos a ir a un quizzes. Voy a dejar de grabar. Hoy tenemos las respuestas. Tal cual.
Bueno, acá hubo, esta creo que es una de las que decía Martín, que justamente te dejaba de seleccionar varias posibles, creo, y en realidad hay una sola correcta. En todas te dejaba poner varias posibles, ¿eh? Claro, por eso, pero digo, esta es justo una de esas donde hay una sola correcta. Iña, mandale mecha, todo tuyo. ¿Cómo escribirías zoom 1 con fold? ¿Alguien se acuerda cuál es la idea del zoom barra 1? Bueno, ¿O hay qué 10 que se hacía? acuerdan por lo menos, claro. Que recibe un parámetro, ¿no? No, está bien, pero ¿qué hacía el Claro, zoom? Suma todos los elementos de la lista. exacto. Ahí ya tenés una pista, suma todos los elementos dentro de una lista, entonces no espera de por sí una semilla. Bueno, más allá de eso, igual acá en la implementación, habían nada más que nada dos que tenían sentido. Me lo Porque vas a marear ahí con lo que dijiste antes. había que tenían sentido porque había dos opciones que ni siquiera estaban usando el fold. Ahí ojo que tenemos la primera y la última, que era fold 1. O sea que acuérdense que son dos funciones distintas, que tienen un comportamiento distinto, aunque sea un resultado similar. Pero, Entonces, bancame un cacho, Iña. O sea, a ver, sí, estas, la segunda y la última, claramente están mal. Están mal porque está mal la función. A este zoom está usando el fold L y le falta la semilla. Y este otro zoom, el del fondo, está usando fold L1 y le está metiendo la semilla. ¿Ok? Fold L1 no espera semilla. Acá ya esperaría la lista. Entonces ese ya sabemos que no funca. Y este de acá no es que va a romper, solo que no va a ser lo que esperamos. ¿Ok? Acá este zoom quedaría esperando dos cosas: la semilla y la lista. ¿Ok? Entonces estos dos se descartan porque están mal utilizados o no hace lo que uno quiere. Ahora, lo que decía Iña de este de acá, ahora sí, Iña, mándale mecha. ¿a ustedes les parece que anda la primera? Sí, sí funciona, pero bueno, pide que sea zoom 1 barra 1, ¿no? Exacto. ¿Y cuál Más allá, es que no sí, cumple? Porque suma una lista de números, claro. sí, pero ¿qué no El, el- cumple? el comportamiento del zoom barra 1 está. Pero el Ahora, problema es que la suma de cero cantidad de números no es un error, es cero. Ok, entonces básicamente esta no soporta la lista vacía. ¿Ok? Y eso del zoom, el zoom de Haskell, que viene dado por Haskell, sí soporta la lista vacía. ¿Ok? Pero, ¿Cómo? sí, pero con la lista que no esté vacía funcionaría. en Claro, este caso sí funcionaría. foldele 1, de la suma, con una lista, con el 1, el 2 y el 3, funca. ¿Ok? Pero con la lista Claro, vacía, claro, o sea, yo respondí esa, ¿no? No, claro. la verdad que ni pensé en la lista vacía. No iba. Bueno, las más correctas son estas dos, claramente. Claro, Claramente porque las dos claro. más o menos hacen lo que hace el zoom. El tema o la Sí. diferencia es que el zoom de Haskell cumple con la restricción de que si le paso la lista vacía, me da algo con sentido que es el cero. ¿Okay? Una lista sin elementos, básicamente la suma es cero. ¿Okay? Por eso Sí, sí, era sí, sí. lógico que hubiera varios que respondieran esto. Esta de acá ya no la defiendo. Esta está mal. Esta claramente es una confusión entre el fold L1 y el fold L. ¿Okay? Tengo una duda. ¿Cómo se le llama a la expresión donde vos no le definís lo que recibe la función? O sea, la obviás, como pasa en el ejemplo, en todos los ejemplos de acá. Acá Función como nosotros, valor. Aplicación parcial, ¿vos decís? no, acá nosotros lo que usamos es, le ponemos de nombre de concepto función como valor. Porque acá el SAM claramente está esperando una lista para estar aplicada completamente. Claro, claro, sé cómo usarlo, pero no sé cómo decir cómo se llama. Es eso, define una función como si fuera un valor. ¿Ok? Ok, joya. Existe otro nombre flotando por ahí, quizás lo ves en alguna punta que se llama point free, pero la verdad que no tiene mucho sentido ese nombre de concepto y tampoco tiene mucho sentido explicar ese concepto. Lo importante acá es que vos estás trabajando al zoom como si fuera un valor, una constante, que hace referencia a una función, que por ahí creo que fue Fernando que dijo que está aplicada parcialmente. Eso es lo interesante. ¿Okay?
Pero bueno, nada. Vamos con la otra línea. Dale. ¿Cuál es el tipado de fold L? Esta la repasamos hace un ratito. Bien. Claramente es la B. Ahora, la mayor diferencia la tenemos en el tipado de la función. En un caso tenemos que va de A en A en A, en otro caso de A en B en A, en otro caso de A en B en C. ¿Por qué vimos que tiene sentido que sean distintos los dos tipos que reciben la función, siendo uno el acumulador y el otro el valor que va recibiendo de la lista? ¿Por qué es importante o por qué se sabe que pueden ser tipos diferentes? Claro. ¿A qué se corresponde el A y el B de cada parámetro? La El raíz B lista. sería de la lista y el A sería la semilla, que puede ser otro tipo, o el acumulador. Exacto. Exacto. Y lo importante es que el tipo del que viene siendo el acumulador va a ser también el tipo del resultado de aplicar fold. Va a tener condicionado el resultado. Ya tengo un acumulador, le voy aplicando elementos de una lista, pero el tipo de lo que devuelva la aplicación de fold va a ser el que tenía originalmente mi acumulador o mi semilla. ¿Y este tipo de qué es? Fold L1 o R1. Exacto. Exacto. Exactamente. Y esta de acá, ¿por qué no tiene sentido que el resultado de la función auxiliar sea una C? Puede ser la Porque recursividad. no responde al tipado de lo que vimos. No sé, yo no vi ningún C, por eso me pareció raro y dije, no, esa seguro que no. Estamos seguros que no, pero ¿por qué este no puede ser un C? Por ahí dijeron por recursividad, pero ¿por qué por recursividad? O sea, ¿dónde va ese C después a parar? Ese C después va a ir al A, tipo donde está el Claro, primero de la función. Entonces, claro. si Exacto. son distintos tipos, rompe. El C toma la posición o toma el rol de acumulador en la siguiente vez que itera. ¿Ok? Entonces, si este va a ser el acumulador la siguiente vez que itera, claramente tiene que ser el mismo tipo que este y el mismo tipo que la semilla, que ya acordamos que la semilla es el primer acumulador. ¿Ok? Ojo con eso, tiene que ser el mismo tipo. Este es otro que puse la primera y la segunda justamente. No, bueno, ahí ya no te puedo defender. Claro, No una te puedo función No, defender. tiene bueno, un pero tipo. No, tiene un no, solo por eso tipo. puse la 1, o sea, lo de A en A, y las dos primeras, la verde y la primera, la que va todo en A. Pero acá mi pregunta ya clave es, ¿cuántos parámetros recibe Fold? Acá está recibiendo 3 parámetros y acá recibe 2. Ya con eso te puedo decir que no pueden tener ese mismo tipo. Te puedo bancar que me digas que se puede corresponder con cualquiera de los dos, pero con 2 parámetros ya no se puede corresponder. Este espera 2 parámetros y este espera 3, por la cantidad Ah, de eso es lo flechas. que me comí, Eso ya me comí es, un parámetro. Ahí me comí ahí un parámetro. ya te digo, no. No, por eso ahí me comí un Claro, parámetro. claro. ¿No? Pero siempre el tipo, es más, los que pusieron ninguna es correcta, los puedo llegar a defender porque en realidad el tipo es foldable. ¿Ok? Los puedo llegar a defender, los puedo perdonar. Si lo pusieron por eso, son unos genios. Si no lo pusieron por eso, llámense al silencio, quedan como genios. Siguiente. ¿Qué ocurre si foldeo la lista vacía con fold L1 y fold R1? Claramente las respuestas fallan. Tiene un error. Ahora, exacto, te tiene un error. ¿Por qué? Porque conceptualmente la idea de fold L1 es operar sobre la lista en sí misma. Entonces, si no tenés una semilla, no tenés de dónde partir. No tiene sentido aplicar un fold 1, para decirle genérico, sobre una lista vacía. Para eso tenemos el fold L. Ahora, los que pusieron retornan al valor inicial o semilla, ¿a qué se correspondería ese comportamiento? Que también tiene que haber sonado en otra pregunta. ¿En qué caso pasaría eso? Si foldeo una lista vacía, Haciendo la semilla. Cuando tiene la claro. Y ¿Pero qué si función? usa Yo una lo puse semilla, ¿qué bien, función usa? pero sería el fold L nada más. Claro, Exacto, Ah, es fold el L y fold fold L. R. exacto.
Claro, recuerden que L1 y R1 no tienen semilla. Así que la lista vacía, pumba, chao, explota. ¿Ok? Y después para el fold para el fold L, perdón, y el fold R, podría pasar estos casos, pero es únicamente si la semilla está definida como lista vacía o la semilla está definida como cero. ¿Ok? Exacto. Que ahora creo que había una respuesta de eso en la siguiente. Sí. Ahí va. Ahora sí. Bueno, entonces, retorna al valor inicial de la semilla, en lo que acabamos de hablar, no fallan, soportan listas vacías. Ahora, ¿por qué no va a ser siempre ese retorno a cero? Porque no siempre nuestra semilla va a ser cero. Básicamente. Pues incluso si hacemos una productoria, le definimos 1 como semilla, en ese caso va a retornar un 1. O puede retornar otro elemento que no sea un número. Por eso Ujú. siempre hablamos genéricamente, va a devolver la semilla. Exacto. ¿Alguna duda de esta? Bastante parecida a la anterior. Acá quedó más claro, me parece que no podía ser esta, pero en esta es como que, bueno, puede que sea que no forma Claro. parte. Pero no, esa es la importancia o la diferencia más clave entre el folder R1 y el folder R. ¿Okay? La diferencia es que para la lista vacía, el que no tiene el 1 puede funcionar y el que tiene el 1 no funciona. Esa es la diferencia más grande. ¿Sí? Después está la diferencia del tipo y del acumulador, que también es importante, pero bueno, la clave o lo que yo primero me tengo que preguntar cuando tengo que decidir cuál fold voy a usar es, ¿me interesa la lista vacía que como parte de mi dominio? Si la respuesta es sí, listo, ya el fold L1 y el fold R1 no me sirven. ¿Ok? Salvo que defina obviamente un caso por afuera, ¿no? Pero bueno, Claro. ya ahí estamos jugando con fuego. Ok, Bien. bueno, esta era Arranca por una de esas de enunciado. dolores de cabeza que... A ver si me deja abrirlo. Bien, acá teníamos la definición de un data persona, que tenía nombre ahí, bueno, lo que nos importa son las habilidades. Lo que queríamos era definir una función que reciba una lista de personas, creo que es, y te devuelva una lista de las habilidades de todas las personas. Entonces, bueno, hay un ejemplo que recibía 2 personas y ¿Cuál recibía... querés que abra? Y vamos en orden. Si le haces Acá. clic, te lo abre en una cosa nueva y después lo puedes agrandar. No, eso pasa cuando lo estás contestando. Cuando estás haciendo la revisión no me deja. De hecho, ya traté y Ah, no me deja. Qué choto. Bien, acá está usando un folder. Empecemos. Esto, la aplicación del folder, el pedacito antes de componerlo, ¿está bien implementado? Piensan que rompería eso, viendo solamente a la izquierda del punto. ¿Le falta algo? Le falta la lista, ¿no? Le falta la Ah, lista, ok. claro. Le falta la lista, pero en principio, si lo de la derecha de la composición me resolviera una lista, estaría bien. O sea, no habría problema. Vemos que el folder tiene la función de agregación y la semilla, que es lo importante. Está usando O un sea, folder, le está definiendo una semilla. para complementar lo que dice Iña, yo para componer, ¿qué tiene que ser lo que está a la izquierda? Una función, ¿ok? Si le falta Claro. la lista, va a ser una función, ¿ok? Una función aplicada parcialmente, pero es una función que espera un parámetro. Listo, bárbaro. Todo feliz. Entonces, eso, en principio, anda, ¿ok? Hasta ahí. Seguimos. Ahora, ¿qué pasa a la derecha? ¿Qué es habilidades? ¿A qué función corresponde? ¿Qué es lo que hace habilidades? Habilidades es una función de persona, pero ahí como que no está bien, me parece que no está bien escrito. Exacto. ¿Qué le ves de mal? ¿Qué espera habilidades? Eh, Como que faltaría, claro, persona, habilidades, ¿no? ¿Qué Porque debería ser una recibe? lista. ¿Qué recibe todas las habilidades? Una Ahí te hago con persona. todo. Ahí te hago con toda la respuesta. ¿Qué recibe entonces? Una persona. Una ¿Una persona. persona? La lista de personas, profesor. La lista de personas. Perfecto. Ok. Y ahí habilidades le estás aplicando una lista de personas. ¿Qué va a pasar? Si habilidades espera una sola persona, le estás mandando una lista. ¿Qué pasa ahí?
¿Funciona o no funciona? No O sea, yo- funcionaría. Claro, exacto. Exacto, rompe. Habilidades no espera una lista de personas, espera una persona. ¿Ok? Entonces esta, descartada. Descartada. Descartada, pero es la más parecida a la que va. La segunda. Hace un folder de habilidades con la lista vacía como semilla. ¿Tiene sentido esto? Ya de por parece? sí. Me Ya parece de que por no, sí. porque habilidades espera un solo valor. Y se supone que tendría que esperar dos, ¿no? Exacto. Ok, perfecto. O sea, Esa es la no- primera razón para descartarlo y ya con eso nadie te Claro. va a discutir. Si vos me decís, esto ni siquiera tipa, ya está, ¿para qué la seguimos averiguando, no? Ok. Exacto. No tiene ni pie ni cabeza esta. O sea, ya la podemos descartar por tipos. ¿Querés ir a la última? Sí, o- vamos a la fallida. Ahora tenemos un folder que concatena y tiene como semilla la lista vacía. ¿Para ustedes esto anda, aunque cumpla o no con lo que estamos esperando? ¿O rompe? Le falta todo. Le falta la ¿Todo? lista. Bueno, o sea, tiene solamente la lista vacía, no tiene ni persona, ni qué necesita, ni nada. Bueno, pero Pero- acuérdense que acá estamos definiendo la Claro. función. O sea, esto después la función la vamos a ¿No te aplicar. concatena a las personas? Claro, exacto. O sea, pero esto sabemos que espera una lista de personas, pero es lo que queremos, porque nosotros después lo queremos usar. Queremos a todas las habilidades aplicarle una lista de personas. O sea, en ese sentido está bien definida la función. O Ahora sea, pasa. la pregunta acá es lo que está a la derecha de la definición de todas las habilidades. ¿Qué es? ¿Qué devuelve esto cuando lo evalúo? Claro, y lo dijeron. La boludo. lista. No, ¿De qué? La lista de. no, ¿qué devuelve esto cuando lo evalúo? La función. Una función. ¿Que ¿Cuántos parámetros espera? 1. Uno. ¿Qué es? En este caso, lo que está esperando es las personas. Ok, una lista. Una lista, ¿ok? Entonces yo sé que para todas las habilidades o todas las habilidades, lo veo y me pone loco, estoy esperando una lista de personas. Entonces, esta función es básico, o esto que es una constante va a ser esta función aplicada parcialmente, ¿ok? Entonces, acá le está faltando la lista, sí, obvio, le está faltando la lista, pero la idea es que yo a este lo llame pasándole la lista, ¿sí? Eso es un poco lo que veníamos discutiendo. Entonces, cuando yo le pase la lista de personas, esa es la otra pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a querer hacer con esas personas? Que ahí ya lo habían dicho antes. Sí, debe concatenar a las personas. Ok, ¿y las Algo. personas se pueden concatenar? No. No, o sea, no está implementado el más para las personas. ¿Para qué está implementado el más? Para los strings o listas. Exacto, básicamente para las listas, como lo más genérico. Ok, entonces esta tampoco tipa. Descartada. Ojo, esta ni siquiera tipa. Ok, no es que va a hacer cosas raras. No tipa. ¿Sí? Bueno, uno diría, por descarte la tenemos, pero bueno, vamos a analizar por qué esta es la buena, ¿no? Bien, está muy parecida a la que vimos recién, solo que le está componiendo lo que nosotros realmente necesitamos. Entonces, ¿qué es lo primero que va a pasar cuando reciba una lista de personas? Le va a aplicar el mapa habilidades y del resultado de esa aplicación, ¿en qué se convierte esa lista? Ahí sí en la lista de habilidades. Exacto. ¿Y las habilidades qué son? String. A lo más bajo, claro. Entonces, después te va a quedar folder de la concatenación partiendo de una lista vacía con una lista de strings. ¿Y eso va o no va? Sí, sí va. Y el resultado, ¿cómo va a ser? ¿Un gran string con las habilidades concatenadas? Yo creo que Y sí, pero en el ejemplo mostraba como que una persona y solamente mostraba la función habilidades. Y eso es lo que quería preguntar. ¿Cuál es la duda ahí? No, en realidad, ¿qué es lo que retorna esto? Pero bueno, no sé. Vamos al ejemplo. Porque Sabemos claro, en que el la ejemplo, persona. Ok,
está definida habilidades como una lista de strings. Ahora, si pensamos string como una lista de caracteres, ¿qué sería una lista de strings? No, claro, sería como. Una lista de Eh, listas. Sí. Exacto. Exactamente. O Entonces, sea, acá, perdón, ahí te tomo un poquito la clase de Iñá. Acá lo que es importante es que yo esté teniendo una lista de listas, ¿ok? Porque si yo tengo una lista de personas, ¿sí? No voy a entrar mucho en detalle, pero yo supongan, tengo una persona que tiene habilidades, las habilidades van a ser una lista. Nadar y respirar. Es una persona muy habilidosa, ¿ok? Entonces, si yo tengo una lista de personas y yo le pido a cada una de esas personas las habilidades, ¿sí? Si yo hago un map de habilidades para estas personas, ¿qué me va a devolver? Yo hago La lista map de habilidades. de personas. Ok, y eso ¿qué forma tiene? ¿De qué tipo es? Eh, una lista de string. No, una lista de listas. Ok, una lista de listas de string. Entonces esto sería, básicamente, nadar, coma. Entonces, ¿para qué se implementó ahí el fold? Porque si el Ahí map va, ahí va. ya te lo hacía. Un segundo. Segundo. Claro, pero ahí está como listas. Ah, ok, ya entendí. ¿Ok? Yo acá lo que tendría entonces es el resultado de map habilidades personas. ¿Sí? Va a ser esto que está acá. ¿Ok? Una lista de listas. Pero yo ¿qué quería? Yo quería una lista de habilidades. ¿Ok? La primera persona sabe escalar y cantar. Entonces yo lo que quiero es una lista que tenga escalar, cantar. Y la segunda persona sabe jugar al fútbol. Escalar, cantar y jugar al fútbol. ¿Ok? Pero no quiero escalar y cantar dentro de una lista, coma, otra lista que solo tenga jugar al fútbol. ¿Ok? Entonces fíjense que yo no quiero esto que está acá. Yo lo que quiero es nada, respirar, coma, vivir, pagar impuestos. ¿Ok? Eso es lo que quiero. ¿Ok? Entonces fíjense que la parte del map habilidades me resuelve transformar personas en listas de strings, ¿sí? Pero obviamente todo eso, como antes era una lista de personas, ahora va a ser una lista de string. O sea, cada una de las personas la transformo, la mapeo a una lista de string. Entonces ahora tengo listas de listas. Y lo que hace el fold, ¿sí? Lo que hace el fold más, con lista vacía de mis habilidades, ¿sí? Hace justamente lo que hace la función concat. Entonces, voy a tomar esta que está acá. Y si yo a esto le hago fold R, lista vacía. Y le paso esto, fíjense que me arma esa lista. ¿Okay? ¿Qué es lo que está pasando acá? Paso a paso. Lo primero que hace es agarrar la semilla. ¿La semilla cuál es? La lista Lista vacía. vacía. La lista vacía. Ese es mi primer acumulador. Y al primer acumulador lo opero con la operación. ¿Cuál es la operación? O la función. ¿Cuál es la función? El más. El más. Ok. Entonces, esto hace, como es el fold R, el acumulador va a la derecha. ¿Okay? Y a la izquierda va a ir el elemento que viene de la lista. Entonces, esto hace así. Lista vacía. ¿Y a la izquierda qué pone? No creo que es al revés, Vivir. ¿no? Pagar impuestos. No, ¿cuál es? Exacto, perfecto. ¿Sí? Primero toma el que está a la derecha. Casi me como la madre de decir que no, y no, es un folder, así que está bien. ¿Sí? Entonces toma eso. Entonces lo primero que hace es operar el acumulador, la lista vacía, como segundo elemento del más, y el vivir pagar impuestos como primer elemento del más. ¿Y esto qué te devuelve? Vivir, o sea, la lista vivir y pagar impuestos. Exacto. O sea, básicamente no le hizo nada a esta lista. Pero la segunda vez que entre, ¿cuál es el acumulador? Ahora La sería primera vivir lista. y pagar impuestos.
El acumulador va a servir pagar impuestos. ¿Y va a ir a la izquierda o a la derecha del más más? A la derecha. A la derecha, porque ahora es el acumulador. ¿Ok? Y el acumulador dijimos va a la derecha. ¿Y cuál es el siguiente elemento que va a tomar? Si va de derecha a izquierda. Ahora sí la primera lista. Nadar y respirar. ¿Ok? Entonces ahí hace eso. Y el resultado final es una lista, una sola lista de strings con 4 elementos. ¿Ok? Nadar, respirar, vivir, pagar impuestos. ¿Se entendió? Esto es lo que hace el fold más con lista vacía. Pero esto en realidad ya existe una función que lo hace, así que no tiene sentido usarlo. ¿Ok? Que es concat. ¿Ok? La función concat lo que hace es, de una lista de listas te devuelve cada uno de los elementos. ¿Ok? Y es mucho más declarativa, claramente. Claramente. ¿Sí? Y se entiende más rápido porque es simplemente desarmo las listas, nada más. Y hay una función más, una más, que hace todo esto que queremos acá arriba, que es el concat map. ¿Ok? El concat map es una función que básicamente hace un map y después un concat. Entonces fíjense que el tipo de concat map es una función que va de A a lista de B y devuelve una lista de B, ¿sí? Una sola lista de B. Y lo que recibe es una lista de A's. La manera más fácil y rápida de probar esto y mostrar cómo funciona es con una lista, o sea, con una lista de tuplas cuya alguna de sus componentes es una lista. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer así. La lista va a ser, bánqueme un poco, que se va a entender cuando esté lo que quiero mostrar. Vamos a hacer que el segundo componente de las tuplas sea una lista. 1, 2, 3. 4, 5, 8. Y 1. Ok, entonces yo lo que quiero es quedarme con cada uno de todos estos elementos de acá, ¿sí? Pero en una sola lista, no quiero 3 listas. Si yo acá hago map, en vez de concat map, yo hago map de second, ¿sí? Me estoy quedando con una lista de listas. No es lo que quiero. Yo lo que dije es que quiero una lista con cada uno de estos elementos. Entonces, si yo hago un map de second y antes le hago un concat, ¿sí? Esto funca, bárbaro. Pero ¿para qué hacer esto? Y ya tengo un concat map y me saco de encima la composición. ¿Ok? ¿Cuándo lo vamos a usar? Y espero que no mucho. Pero si lo tenemos que usar, sepan que existe y está en la guía de lenguajes, así que lo pueden usar. Bueno, no voy a preguntar si tienen preguntas, dudas, porque si no lo entendieron no importa, pero sepan que existe, que está y que, bueno, hay muchas cosas que los paradigmas, por ser declarativos, ya las resuelven, se dan cuenta que hacen falta, que todo el mundo termina haciendo esas cosas y dicen, che, esto vamos a hacer una manera más fácil de hacerlo. ¿Ok? Bueno. Bien. Acá aflojamos un poco. Volvemos a un concepto un poco más viejo. ¿Cuáles funciones hallamos aplicación parcial? Repasamos que para nosotros cuando consideramos que una función está aplicada parcialmente es cuando por lo menos un parámetro de lo que espera se lo estamos pasando, pero no la totalidad de sus parámetros. Entonces, si a una función no le estamos pasando parámetros, no la estamos considerando aplicada parcialmente. ¿Por qué hago esa aclaración? Por la primera opción. Identidad es igual a ID. O sea, acá identidad va a estar esperando para terminar de aplicarse un parámetro, pero originalmente ID lo estamos pasando como está. O sea, es la función común. No está aplicada parcialmente porque no le estamos pasando nada extra. Si no le paso ningún parámetro, no está ni siquiera aplicada parcialmente. Claro. ¿Okay? No está sin aplicar, punto. O sea, Exacto. existen 3 formas. Sin aplicar, aplicada totalmente y aplicada parcialmente. La que más te da para jugar es la aplicada parcialmente, porque puede ser de 1 a n-1. ¿Ok? Todas las demás son bastante claras. Es la cantidad de parámetros que espera, o bueno, ninguno. Exacto. En el caso de doble, ¿cuántos parámetros espera la multiplicación? Espera 2. Le estamos pasando 1, está aplicado.
En el caso de product, ¿cuál es el parámetro que le está faltando a foldele para terminar de aplicarlo? Las listas, la producción. Exacto, la lista de números que queremos justamente aplicarle la productoria. Che, pero Tenemos- también hay aplicación parcial acá, en la multiplicación. ¿O no? ¿Hay aplicación parcial ahí? Si no me dicen que No. no los cago a trompada. Ah, gracias. Sí, no hay aplicación parcial, porque no lo estoy aplicando ni siquiera un poquito. ¿Ok? Exacto. Y la última, siguiente un número, tenemos la suma. ¿Cuántos parámetros espera la suma? 1, 2, 3. 2. 2. ¿Cuántos les estamos pasando? 2. 2. 2. Exactamente. No, Complicado total. igual ni pierdas tiempo porque fui yo el que la puse y fue dedazo. Así que, fíjate. Bueno, por la duda, no está Está mal. bien, está bien. Aclarar. Gracias por la honestidad. ¿Qué otro concepto está acá? Porque dijimos, bueno, aplicación parcial, el fold le falta un parámetro, bárbaro. Pero después dijimos, che, ¿no hay aplicación parcial en la multiplicación? No, perfecto. ¿Pero qué otro concepto sí hay acá? Orden superior. Exacto. ¿Dónde? Porque le estás pasando ahí la multiplicación, que es una función, Exacto. dentro de default. Perfecto, perfecto. Así es como se pone en el parcial. Se pone acá, estoy usando orden superior. ¿Ok? Se marca la multiplicación, a lo sumo se le marca el fold un guioncito abajo y se le pone acá, estoy usando orden superior. ¿Ok? ¿Con cuáles funciones sería posible componer even si se tiene el siguiente formato? Even.función, o sea, even componiéndose con una función. Bien. Bueno, ya sabemos que todas son correctas. Ahora, ¿qué necesitamos para componer una función con even? ¿Qué se tiene que cumplir para poder hacer even.función? Que se le dé Más un allá de número. cuál ¿Qué? ¿Perdón? Que se le pase un número ¿A quién? a even. Ok, O entonces, sea, ¿qué tiene que pasar con la ¿cómo, función? cómo te limita a la función eso? Yo no estoy entendiendo por qué zoom también está bien. Yo no Ahora entiendo vemos. por qué G está bien, porque si yo le Ahora pasas vemos, pero pare, ahora repasamos. Pero ¿cómo me limita a la función el hecho de que yo quiero hacer esto? ¿Qué tiene que ser la función o qué tiene que hacer la función? tiene que Tiene que volver un volver un número. entero. Ok. Tiene que Exacto, volver ahí un como número. puso Tiago, la imagen de la función tiene que ser num. ¿Por qué? Porque cuando componemos, la imagen, para decirlo burdo, la imagen de la función de la derecha tiene que estar comprendida en el dominio de la función de la izquierda. Así se puede hacer como el pasamanos. Ahora, dijeron, bueno, vamos con las que no hay tanta duda. Más uno, ¿qué sería? Una ¿Qué tipo función. es? ¿Qué tipo Claro, es más uno? Que espere y que devuelva. Espera un otro entero y va a devolver el resultado de la suma de eso. exacto. ¿Hay Al aplicación principio un parcial? num. Al principio un num. Sí. Perfecto. Entonces, espera un num, devuelve un num. Ahí le va a entrar un num, va. Length, ¿qué espera length? Espera una lista. Puede ser un string o una lista de cualquier cosa. Y te va a devolver un número entero. Un num. Exacto. Siempre un número Un entero, entero. un entero. Un entero el length. Porque no tiene sentido hablar en cantidades con decimales en una lista. Sí, de hecho, antes de seguir dando vuelta, el tipo de even es también de algo que es un entero. Integral, pero es un entero. ¿Ok? Para que lo sepamos también. Pero ¿qué pasaba en esta de acá? Esto, si yo lo ejecuto, te robo un poco el protagonismo de vuelta, Iña. El tipo de esto no va a ser entero, ¿ok? Va a ser número. Pero ¿qué pasa? Este número es más genérico que este integral. Entonces se pueden componer, porque yo estoy restringiendo un poquito más al tipo de esta. Eso es lo que hace Haskell. Dice, che, este es más genérico que este. Ah, entonces sí. Ahora ya este no espera un num, ahora espera un integral. ¿Ok? Si yo hago el tipo de even compuesto con más 1, fíjense que ahora ya no espera un num, ahora espera un integral. ¿Ok? Entonces, lo que hace Haskell es, si el tipo es más genérico, listo, bárbaro, entra. ¿Ok?
Bueno, el length es claro porque es de int, y ahí va a ser al revés. Dice, che, lo que te devuelve acá es un int. Entonces, bueno, lo que va a recibir esta función compuesta va a ser un int. Ya no va a ser un integral, va a ser un int. ¿Ok? Está ahí bárbaro. Con Bien. el zoom, Zoom. Sí, ¿Qué- ahí tendría que recibir una lista o tiene que, porque si fuera sumar entre dos números debería estar aplicado parcialmente. pero zoom, ¿qué hace Haskell? Claro. Es el zoom de Haskell. No hicimos magia, no definimos nada raro. ¿Qué es ¿Qué la hace el función zoom? zoom? En ese caso sum recibe una lista y una lista de números y te devuelve el resultado de sumar todos esos números, ¿no? Exacto. Exacto. Entonces sí, estaba bien. Bueno, listo, no dije nada. Y acá en Ah, realidad lo que recibe, mucho no me importa. A mí lo que me importa es lo que devuelve, esa es la restricción. Y acá lo que devuelve va a ser un num A, en su caso más genérico. Que es lo mismo que te devuelve este de acá, un num A. ¿Sí? Entonces, si esta se pudo, esta claramente se puede. Claro, no, Sí. yo me confundí, pensé que debería sí o sí recibir dos parámetros para que sum, bueno, sí, lo pensé mal. ¿Y por qué head se puede? Porque si vos Esa. tenés una lista de strings y le devolvés al head de even, no sé si. Ah, claro, porque el string también podría ser un. No, Se güey, puede güey, como. güey. No. igual, ojo, Pará, sería pará. posible. Claro, la clave principal es sería posible. Eso dice acá. Sería posible. ¿Ok? Iña, ¿querés? Dale. Sería Igual yo creo posible que con eso ya está. que. Con el sería posible ya me contestaron, me parece. Exacto. O sea, yo tengo escrito en mi programita even.head. Le mando una lista de enteros. ¿Mandar eso? Sí, A ver. Bueno, salvo por el hecho de que no le puse ¿por así. qué no? Ahí va. Me van a asustar. No, pues sí, Bien, y ahora sí. era Bien. eso o el signo pesos, ¿no? Sí. Tengo eso en una lista de caracteres en vez de una de enteros. ¿Ahí va a andar? Sí. ¿Qué opinan? No, No. por tipos creo, ¿no? ¿Cuál es ¿Qué el espera, problema Iván? de tipos? Even está esperando un número. Claro, Y que está te esperando un devuelva. integral y se le está diciendo a G también que tiene que poner un integral. Exacto. Head es más genérico, lo va a estar restringiendo. Entonces ahí la pregunta viene, che, ¿cuál es el tipo de head? Y el tipo de head es de lista de A en A. Ok. Entonces, si yo hago el tipo de even.head, ¿cómo me lo va a restringir Haskell? Va a decir, ok, head la verdad que no tiene mucha restricción. Es de un A en un A. Pero el de even es un integral A. ¿Ok? Entonces, como yo sé que lo que devuelve head es un A, ahora le voy a decir, che, ahora para ese A que te devuelve head, también tiene que ser un integral, porque si no a even no puede entrar. Entonces el resultado o el tipo de esta composición va a ser integral de A, ¿sí? De lista de A, la lista que recibe el head, pero ahora sabemos que es un integral, sí o sí, no puede ser una lista de caracteres, a bool. ¿Ok? Ojo con eso. Estas cositas de tipado son la creme de la creme. Sí. Y tener en cuenta también de que, o sea, siempre más cuando compongas funciones, o sea, va a haber funciones más genéricas que otras, va a haber cosas que no podés hacer. Después, bueno, está en uno darle sentido a lo que haces. O sea, que exista even.head tiene mucho sentido. Después, bueno, cuidar de no pasarle cualquier cosa. O sea, para algo la definiste. Pero Y bueno, acá eso la lo puede clave de pasar. vuelta sería Sí, posible. sería posible. No quiere decir que para todos los valores que recibía, ¿ok? ¿Sí? Porque el head funciona para lista, para un string, sí, obvio que funciona para un string, pero el even.head no funciona para un string. ¿Ok? Entonces sería posible si todo depende de qué le pase. ¿Ok? Claro. El tema de Haskell me lo compila, sí, Haskell me lo compila. ¿Ok? Ojo con eso. Bueno. ¿Preguntas, dudas hasta ahí? Bueno. Si no hay dudas, tenemos un tema chiquito que se llama listas por comprensión, ¿ok? Que no tiene que ver por ¿cómo se dice? Por apretar listas, eso sería por compresión, sino por comprender los elementos que forman o van a formar parte de esa lista. Y este es un tema matemático, ¿ok? No es algo que estamos inventando nosotros en funcional, es algo que viene de la matemática con muchas cosas que tiene funcional.
Entonces, como sabemos que esto viene de la matemática, analicémoslo en ese dominio. ¿Ok? Entonces yo quiero formar un conjunto A. En mi conjunto A quiero los elementos que sean pares. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es digo, che, a todos los X que pertenecen al conjunto de los naturales, quiero quedarme únicamente con los que cumplen, que son pares. ¿Ok? Acá podría estar usando la función even o el X mod con el 2 y toda la movida. Lo cierto es que acá lo simplificamos even o es par o lo que queramos poner, pero básicamente estamos diciendo vamos a armar un conjunto de A con todos los elementos que pertenecen a los naturales siempre y cuando cumplan con esta restricción. ¿Ok? Entonces, nuestro A era nuestro conjunto de salida. Nuestro X va a ser el elemento del conjunto original. ¿Cuál va a ser el conjunto original? Claramente el conjunto de entrada, los naturales en este caso. Y por último, la condición que queremos que cumpla ese elemento para poder formar parte de nuestro conjunto. Entonces, fíjense que el nombre de listas por comprensión viene por acá. Che, bueno, el elemento tiene que cumplir este criterio para formar parte de mi conjunto. Pero es importante que antes ese elemento lo saqué de un conjunto de entrada, en este caso, los naturales. ¿Cómo traducimos esto a funcional, a Haskell? Muy similar. Yo voy a crear un conjunto que lo puedo guardar en una variable, en una variable no, sorry, mala mía, cada vez me atrompás, lo puedo dejar referenciado en una constante, ahora sí. Y lo importante acá es que, esto me quedó sin animación, horrible. Lo importante es que yo voy a tener el mismo criterio. Che, quiero quedarme con los X que pertenecen al conjunto de los XS, siempre y cuando cumplan con even. ¿Ok? Siempre y cuando cumplan esta condición. Entonces, fíjense que tenemos lo mismo. Los elementos de salida, o cómo va a salir el elemento del conjunto original, el conjunto de entrada, que en este caso es un XS, ya no le puedo decir los naturales, un XS puede ser una lista con el 1, el 2 y el 3, puede ser una lista con el 1 al 1.000.000, ¿sí? O puede ser una lista con hola Martín, ¿cómo te va? ¿Ok? Puede ser cualquier tipo de lista, bienvenidos a funcional, una lista que tipe, obviamente, ¿no? Y por último, la condición, me quedó animada nada más la flechita. ¿Ok? Pero fíjense que la condición, el elemento del conjunto original y todo es como que es bastante similar. Bueno, pero entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Esa es un poco la pregunta. Yo lo que puedo armar es una lista, ¿ok? Mis pares. ¿Sí? Le pongo un corchete y digo, me voy a quedar con los X. Tales que pertenecen a la lista. ¿Qué lista? Bueno, esta la voy a crear yo. Siempre y cuando cumplan, que son pares. ¿Ok? Profe, una consulta. Sí. El menor que con el guión puede ser de que intente, digamos, ser similar al pertenece la matemática, porque Sí. Sí, de hecho la traducción es esa. Acá tenés el pertenece, X pertenece a N, y acá digo, che, el X que lo saqué de los XS de alguna manera. Sí, literalmente es la traducción. Es la traducción de, che, bueno, no tengo para poner un euro. Vieron que tienen el simbolito de euro. Ese. No lo puedo poner, no funciona, no es tan hermoso. Entonces, bueno, lo tradujeron con una flechita de, che, este X lo saqué de acá. ¿Qué es lo que sí le tengo que dar? Que no puede hacer magia. Le tengo que dar la lista, ¿ok? ¿Qué conjunto voy a estar evaluando? ¿Ok? Acá evalué del 1 al 6, pero podría ser, como vimos la clase pasada, del 1 al 600. ¿Ok? Y acá como que se pone más interesante el tema del conjunto. ¿Sí? Entonces me trajo todos los pares del 1 al 600, que la verdad que no tiene mucha ciencia. ¿Ok? Pero yo podría estar recibiendo esto por parámetro. ¿Sí? perdón que te joda un toque más. Dale. Esa coma que pusiste ahí, pusiste pertenece a lista, coma y un X, ¿podés agregar más condiciones, tipo con más comas? Muy buena pregunta, a eso iba ahora. Bueno, esto sigue funcionando, ¿no? Esto, chequemos eso. Si hago un recargar. Ahora mis pares reciben una lista
del 1 al 60 para que no se vaya a la mierda. Bárbaro, ok, muy bárbaro. Pero yo puedo decir también, por ejemplo, no solo quiero los pares, sino que también quiero los elementos que son mayores a 30. ¿Ok? Tipo, ¿por qué? O mayores a 18. Quiero las edades cuando sos mayor de edad y aparte par. ¿Ok? No sé por qué. Hay gente loca pidiendo requisitos y nosotros los cumplimos. ¿Ok? Entonces podría hacer eso. ¿Sí? Y fíjense que me trajo, el primero que cumple que es mayor de 18 es el 20. ¿Sí? 20, 22, 24, 60. Si le pido del 1 al 10, no me trajo ninguno. ¿Okay? Entonces fíjense que está armando una lista, pero nosotros ya sabemos hacer esto. ¿Cómo podríamos hacer esto con lo que ya sabemos? Con la composición. Filter. ¿Componiendo qué? Ok, ahí Gustavo dijo la May- clave. Mayor a 18 con even. Ok, pero ¿cómo hago para operar sobre una lista? La única forma para operar sobre una lista y quedarme solo con los elementos que cumplen cierta condición era, como dijo Gustavo, un filter. ¿Sí? Entonces esto yo lo podría hacer. Filter, acá me tendría que poner un poco creativo, porque me quedó even de x y x mayor a 18, tiene que cumplir las dos condiciones. ¿Sí? Listo. Y acá me faltó el simbolito de la lambda. Ahí va. ¿Sí? Eso no lo puedo componer, porque componer era que primero entraba por una y después salía por la otra. Pero tanto el even como el mayor me van a devolver un booleano, no es lo que quiero. ¿Sí? Ojo con eso. Pero si yo ahora ejecuto mis pares, ¿sí? Del 1 al 60, ¿sí? Hace lo mismo. ¿Ok? Como que no tiene mucha magia, pero fíjense que esto como que me quedó un poquito mejor. Esta lambda medio horrible me quedó un poquito mejor acá. ¿Dónde se pone interesante esto? Esto se pone interesante cuando yo digo, che, no me interesan los números. ¿Okay? Yo no quiero que me devuelvas los números así como los recibiste. ¿Okay? Yo quiero que me des ese valor multiplicado por 4. ¿Por qué? Porque se me cantó a mí. Entonces yo me quiero quedar con los x, que son pares y mayores a 18, pero no con ese x así como viene, sino que me quiero quedar con ese x multiplicado por 4. Bueno, si le pongo el multiplicado va a ser mejor, ¿no? Multiplicado por 4. Entonces fíjense que ahora cuando recargo eso, mis pares del 1 al 60 ya no me devuelve del 20 al 60, sino que me devuelve del 80 al 240, cosa que claramente tiene sentido. Y se está poniendo interesante, ya me deja hacer más cosas. Ahora, si yo quisiera hacer esto con lo que sabemos, ¿se puede? Podrías aplicar un map Un mapa. por 4. Exacto. O sea, yo tranquilamente podría hacer, después de hacer este filter, acá hago un map por 4. ¿Sí? Y lo puedo componer con el filter y lo aplico con el signo pesos, como vimos en la clase anterior, a la lista. ¿Sí? O le pongo los paréntesis y lo aplico a la lista. ¿Ok? Pero poder se puede. Ahí no Sí. te entendí. O sea, eso de signo de pesos no entendí por qué está ahí. O sea, creo que sin eso debería funcionar. No, porque Obviamente te ponen tenés los que poner paréntesis todo acá. entre paréntesis. Eso. Ah, ok. Eso, haciendo eso es lo mismo que poner Es lo el mismo. signo de Sí. pesos. Lo mismo, Ok. lo mismo. Si les confunde, no lo hacemos. Entonces esto funciona, ¿ok? Pero ahora sí. Ahora miren la de arriba y miren la de abajo. ¿Ok? Es más horrible. Mi pregunta es, y acá viene el key de la cuestión, ¿cuál es más expresiva? En la primera, sin duda. ¿Están todos de acuerdo con Carlos? Para mí la segunda. Perfecto. Y esa es la clave, para mí. Porque la expresividad es bastante subjetiva y cuando llegamos a cosas, que las dos cosas están bien, ¿ok? La de abajo es medio que se hizo un matete porque como que, bueno, tengo esta lambda que es medio horrible por la condición de AND, pero esto lo podría delegar, así que podría ser igual de expresiva que la otra. Pero lo cierto es que esta, por ejemplo, para alguien que viene de la matemática es muchísimo más expresiva,
que esta de acá abajo. Y esta de acá abajo, para alguien que viene de programar procedural o que viene de programar en Java, es mucho más expresiva que esta de acá arriba. ¿Ok? Alguien que viene de Python, esta de acá, te dice perfecto, pa. Porque en Python esto es re común, se usa un montón. Justo la otra vez estábamos discutiendo con Iña que esto en Python se hace y se hace una banda. Acá en funcional no lo solemos usar tanto porque realmente el filter y el map compuesto es mucho mejor, mucho más funcional y más intuitivo que hacer una lista por comprensión. ¿Ok? Ahora, cuando la composición esta se pone así de fea y quizás una lista por comprensión salgo pisteando como un campeón. ¿Ok? Pero si es un map con una sola transformación y es un filter con una sola condición, seguro que la composición entre el map y el filter a mí me gusta más. ¿Sí? Puede que no a ustedes, pero a mí me gusta más. Y ahí viene donde es subjetivo. Pero bueno, básicamente, ¿qué me permite hacer esto? Me permite listar condiciones, que ahí Federico fue, ¿no? O Fernando, no me acuerdo. Estuvo atento y dijo, che, ¿le puedo poner coma y otra condición? Sí, funciona como un AND. ¿Okay? Esto funciona como, tiene que cumplir esta de acá y tiene que cumplir esta de acá. Y esta de acá adelante en realidad no es una condición, ¿sí? No es una condición, pero también funciona como una condición, porque es, che, el X tiene que pertenecer a la lista. ¿Okay? Pero este en realidad es como el que usa para iterar. ¿Sí? Son los X que pertenecen a esta lista tal que cumplan esto de acá. ¿Okay? Y si quiero tener una condición de OR, ¿cómo hago? Que sea mayor a 18 o menor a 5. ¿Cómo haría? Con el Py. Exacto, como ya sabemos hacer el OR. ¿Sí? ¿Sí? En eso no cambia nada, es así. ¿Okay? No hay una magia para que vos puedas ponerle, no sé, un punto y coma y te lo tome como OR. No, eso no existe. Se te separa condiciones de AND con coma, pero si querés un OR, va así. ¿Ok? Sí, ahí me tomó el 2 y el 4. Ya el 6 no me lo tomó. ¿Ok? ¿Se entendió esto entonces de las listas por comprensión? No tiene mucho más misterio. Es esto. Hay en algunos casos que es mucho mejor y hay en algunos casos que no vale la pena. ¿Sí? Va a depender mucho de cómo ustedes trabajan y quieran trabajar. No hay una mejor que la otra. Lo cierto es que si por cada lista que yo voy a querer filtrar voy a tener que hacer esto, o sea, si solo hago un filter, no tiene sentido. ¿Ok? Y si solo hago un map, no tiene sentido. Para eso uso map y uso filter. Si quiero hacer un map y un filter, ahí sí tiene sentido. Ahí es discutible cuál es mejor. Pero si es solo un filter o solo un map, no hagan una lista por comprensión porque no ganan nada, al contrario, pierden. ¿Se entendió? Es un tema chiquito, no tiene mucha magia. Esa es un poco la idea. Sí, sí, se entendió. Ahora vamos a ver un tema, ahora sí, el fuego del fuego. El tema de hoy. Yo quiero hacer una función, ¿sí? Que va a recibir un elemento y se va a llamar muchos. Y quiero que me repita ese elemento en una lista. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Entonces yo lo que voy a hacer es esto. Voy a poner SN como cabeza de la lista que quiero crear, ¿sí? Y como cola de esa lista, voy a llamar recursivamente a mi función. ¿Qué va a hacer esto? Alguien que la tenga clara con recursividad. ¿Qué me va a estar generando? Una lista con muchos n. Con muchos n, que yo le puedo pasar un 1, me va a crear una lista con muchos unos. ¿Ok? ¿Hasta cuándo? No termina nunca. No tengo caso de corte. ¿Ok? Como no tengo caso de corte, no va a terminar. Mi pregunta es, ¿Haskell se banca esto? Y hay una sola forma de responderlo. Una forma que a veces, y en algunos lenguajes, quema procesadores o quema RAM, pero no veo por qué no, vamos a probarlo. ¿Ok? A lo sumo se corta, se ejecuta un control C furioso rápido para que no se queme la compu, pero vamos a probarlo. Fíjense que eso creó una lista
¿ok? Si llegamos, ahora cuando termine de iterar, podemos ir arriba y ver que está el corchete que abre. Pero, ¿cuándo va a parar? ¿Cuándo les parece que va a parar? Cuando se llena la memoria. Esa es una muy buena observación. Lo cierto es que no. Porque ni bien escupe el valor a consola, libera la memoria de eso. Y va al siguiente. ¿Ok? Entonces ni siquiera cuando se llene la memoria. Lo cierto es En que no va a realidad parar corta nunca. No va a parar nunca. Nunca. Hasta que yo le diga S, control C, y ahí sí aparece un interrupt. Tipo, bueno, che, Martín dijo gracias, ya me sirvió la demostración. Y si subimos, en algún momento, bueno, ya me vació la terminal, pero si pudiéramos ver la parte del comienzo, a ver si ahí puedo llegar. Ocupe número más rápido de lo que yo puedo frenarlo. Bueno, lamentablemente no. ¿Sí? Pero esto es una lista. O sea, lo primero que me imprimió fue el corchete, 1,1,1,1,1,1,1, y así hasta que yo lo trato de interrumpir. ¿Ok? Igual genial. Subí un cacho. Sí. No, al final. Si vos te fijás, dice interrupted y después te tira 5 unos más y el control, te tira el control C, 5 unos más y el interrupted tenías recién. Claro, bueno, ahora tiró un 1 y el interrupted, sí. Sí, sí. Y vos- Porque y vos primero, lo que- pues, la cosa, esto es, leyó el control C de la pantalla y acá es, finalmente Haskell se dio cuenta que le estaba pidiendo que pare. Entonces sigue escupiendo unos hasta que Haskell se entera que tiene que parar. Sí. Eso es un detallito, no importa. Acá lo importante es que esta lista me la va a generar con infinitos unos. ¿Ok? Y no es virtualmente infinito, son infinitos. O sea, literalmente lo podría dejar corriendo por el resto de la eternidad y siempre y cuando haya electricidad y tenga batería y la computadora no se descomponga, va a funcionar y va a tirar unos. ¿Ok? Todas son infinitos. Entonces, yo digo, ok, bueno, pero ¿qué puedo hacer con esto? Entonces, hay algo que yo puedo hacer con esta lista que les va a volar la cabeza. Yo, por ejemplo, le puedo pedir los primeros 5 elementos. Y acá hay dos posibles resultados. Uno es que se quede ejecutando hasta el infinito y no haga nada, o que me muestre 5-3. ¿Ok? No les voy a pedir que se arriesguen a... Sí. Pero, o sea, para que vos le pases una lista a Take, no tendría que cerrarse la lista, o sea, no tendría que saber que la lista terminó o darle una lista determinada de elementos. Esa es una muy buena observación. Ese es uno de los posibles resultados, que para poder Take funcionar tiene que recibir una lista ya terminada, no una lista que se sigue procesando. Entonces ahí se quedaría procesando por el resto de la eternidad. Pero así no funciona Haskell. Haskell es capaz de determinar que si una lista es infinita, me chupan un huevo el resto de tus elementos. Y es así de crudo. Haskell dice, yo quiero 5, dame 5. ¿Ok? Pero ¿qué pasó lo que hicimos antes? Y esto, ¿por qué sigue procesando hasta el infinito? Porque en realidad lo que está pasando acá es que yo a Haskell le estoy pidiendo que me imprima por pantalla los valores. Entonces cada vez que le pido que me imprima por pantalla el siguiente valor, lo calcula y lo genera. Eso se llama evaluación diferida o evaluación perezosa o lazy evaluation. Los anoto acá. Igual, Martín, Sí. no necesariamente la lista tiene que ser infinita. Son 1.000.000 de valores, ponele, la fuera finita con 1.000.000 de valores o con 1.000 valores, funcionaría igual. ¿Cómo? Perdón. Si fuera infinita con 1.000.000 de valores o con... No, ¿me escuchás bien ahí? Ahora sí. Ah, ok. No, te decía que no necesariamente la lista tiene que ser infinita. O sea, aunque tuviera 1.000 valores, toma los 5 primeros y el resto no los evalúa. Exacto. Eso es lo sorprendente que tiene la evaluación diferida, ¿sí? O la evaluación perezosa. Solo va a evaluar los primeros 5 elementos. ¿Okay? Si la lista se arma
de manera infinita o de manera con muchos elementos, no le va a importar, porque a Haskell solo le interesan los primeros 5 cuando vos ejecutás el take 5 de muchos 3. ¿Okay? Si acá hace un procesamiento súper loco para obtener a partir del elemento 6, bueno, acá no va a tardar un montón de tiempo, porque solo te pide los primeros 5. ¿Ok? Entonces, lo que hace Haskell es solo evalúa lo necesario para poder terminar de ejecutar. ¿Cómo hace eso? Esa es la pregunta. ¿Sí? Evalúa las expresiones a medida que las va necesitando. ¿Sí? Entonces vamos a responder eso analizando esta línea de código. Yo ejecuto esto en una terminal y le digo, che, quiero el doble del +1 de 3 más el doble del +1 de 4. Entonces mi pregunta es, ¿a qué función entra primero acá? ¿Qué opinan? A la suma. Al +1 de 3. Perfecto. Esas son las dos posibles respuestas. O a la suma, ¿sí? O al +1 de 3. Si me dicen otra cosa, está completamente descartada. Uno pensaría que es el +1 de 3, porque decís, bueno, entro a los paréntesis lo más adentro y eso es lo primero que tengo que resolver. Y no está mal ese criterio, pero Haskell no funciona así. Haskell dice, voy a la operación de más de afuera y le paso paquetes. ¿Ok? Yo le paso paquetes de instrucciones sin evaluar. ¿Ok? Entonces lo primero que va a tratar de ejecutar Haskell es la suma. Cuando yo le digo, che, este es tu primer parámetro, Haskell dice, ah, ok, mi primer parámetro, buenísimo. Y le digo, y este es tu segundo parámetro. Ah, buenísimo, mi segundo parámetro. Gracias. Y ahí dice, ¿necesito más parámetros? No. Bueno, trato de procesar. No nos importa cómo resuelve la suma, pero lo que sí sabemos es que lo primero que va a tratar de evaluar o tratar de decir, che, ya es valor final esto, es el primer parámetro. Entonces pregunta, che, ¿esto ya es valor final? Cuando la respuesta sea no, ¿qué va a ser lo siguiente que trate de evaluar? Que ya me acabo de spoilear hermosamente, gracias Martín. Lo siguiente que va a tratar de evaluar sigue siendo el mismo criterio, lo de afuera, el doble. ¿Okay? Y al doble le paso un paquete, ya no un paquete tan grande, sino que un paquete más chico. ¿Ese paquete más chico está completamente evaluado? No. No. Pero, y acá viene lo genial, la implementación de doble es 2 por mi parámetro. Entonces yo lo que ya puedo reemplazar es ese doble por un 2 por. ¿Ok? Esto pasa internamente a nivel Haskell, nunca lo vamos a poder ver, es un motor, son los enanitos picando un procesador, no lo vamos a poder ver, pero internamente Haskell hace esto. ¿Sí? Resuelve el 2 por porque ya lo puede resolver y dice, che, y ahora hay que evaluar qué cosa. ¿Qué tiene que evaluar después cuando hace el 2 por? El +1, El +1. 3. No, El otro lado. no, Es el doble del otro. no, Va de nuevo la suma al más. tampoco. La función 2 por. El por, ¿ok? La función por. ¿Sí? Yo hice el reemplazo en doble y tengo otra función, que es la multiplicación. ¿Okay? Entonces lo que va a evaluar es la multiplicación. Como primer parámetro le paso el 2, ese ya es valor final, no hace nada. Pero el siguiente parámetro que le paso es el +1, que todavía no está evaluado. ¿Okay? Entonces ahora sí, ¿qué va a tratar de evaluar? El +1. ¿El +1 necesita algo? No, hace un reemplazo y hace 3 más 1. ¿Okay? Estaba pensando si era 1 más 3 o 3 más 1. Pero acá lo habíamos hecho como 3 más 1. Como el 3 no tiene ningún laburo especial, ya es valor final, ya lo puedo reemplazar. Ahora sí, estoy de vuelta, y ojo, estoy de vuelta en la multiplicación. ¿Mi expresión de la derecha ya está completamente evaluada? No. No. Entonces evalúa ese 3 más 1, le da 4, evalúa ese 2 por 4, le da 8, y después la suma sigue evaluando con la parte de la derecha. ¿Okay? Obviamente la parte de la derecha es igual a la parte de la izquierda. Entra por el doble, resuelve el 2 por, entra por el +1, resuelve 4 más 1, y finalmente le queda 2 por 4 más 2 por 5. ¿Okay? En realidad esta parte de acá sería 8 más 2 por 5, si lo queremos hacer bien. ¿Okay? ¿Esta no es la notación polaca?
no sé, porque me suena mucho del último tema de matemática discreta, que era recorrer árboles, y había una notación que era polaca, que era operación y dos valores. No te quiero decir que sí, porque no estoy seguro. Pero estoy seguro que es una de las formas de recorrer árboles, pero no me acuerdo si era notación polaca o polaca inversa o algo por el estilo. O tiene Pero que ser polaca porque primero va a la izquierda y después va a la derecha. claro, sí, puede ser La que sea polaca esa polaca. va primero a la derecha. Martín, te hago una pregunta. Sí. Por esto es que puede hacer la aplicación parcial, ¿no? No necesariamente. No necesariamente. Ya vamos a ver por qué puede hacer la aplicación parcial. Pero esto obviamente ayuda a la aplicación parcial. ¿Ok? Ahora, bueno, obviamente resuelve Nada, a modo de duda, ¿eh? No. Sí, no, es que no está mal, no está mal. Esta es una de las cosas que permite la aplicación parcial, pero no es obligatoria para la aplicación parcial. O ayuda a la aplicación parcial, pero no es obligatoria para la aplicación parcial. Pero sí, obviamente, que si yo le paso expresiones sin evaluar, listo, el tipo labura y funciona bárbaro. Pero Claro, esto porque sí es. lo va laburando y lo va resolviendo ya que lo necesita. Claro. Pero es como que tenés la función preparada y se la tirás. En realidad es un valor, no es una función. Claro, Hasta que no lo exacto. tenés evaluado. Hasta que no lo evalúa, el chabón es un paquete, no le importa qué es, lo recibió. Lo que sí chequea, y eso sí es importantísimo, ¿no? Chequea tipos. ¿Okay? Haskell tiene un compilador previo que dice, che, estos tipos no compilan. No es que yo le puedo pasar cualquier fruta y recién cuando trate de ejecutarlo va a explotar. No, Haskell chequea tipos. Es un lenguaje tipado. Ojo con eso. Y otra cosa que está bueno aclarar es que esto, la evaluación diferida, es algo que no es del paradigma funcional obligatoriamente, pero muchos de los lenguajes funcionales ya implementan evaluación diferida. ¿Okay? Ya tienen como default, como criterio para el motor, la evaluación diferida. ¿Sí? No es que yo tengo que hacer algo para que haga evaluación diferida, ya lo hace solo. Pasa que para nosotros es transparente, no nos importa porque cuando lo necesite lo va a hacer. ¿Okay? Pero lo cierto es que funciona así. A medida que no va necesitando evaluar algo, a medida que no necesita ejecutar una operación, no resuelve lo que está como parámetro de eso. ¿Sí? Recién ahí lo va a evaluar. ¿Sí? Y mi pregunta, cuando yo pregunté al principio, es, che, ¿a qué función entra primero? Entra primero al más. Pero ¿cuál es la última función que se va a evaluar o ejecutar? Y la última función que se va a ejecutar va a ser la suma. ¿Okay? Porque es la primera que se trata de evaluar, pero necesita que esté evaluado todo lo demás para poder ser evaluada finalmente. ¿Okay? Entonces, ¿a cuál entra primero? A la suma. ¿Cuál es la última en ejecutarse? Y la suma. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Es una diferencia de cómo se dice, de cómo uno lo habla, pero lo cierto es que lo último que va a terminar siendo es la suma. Bueno. Entonces, esto de evaluación diferida es lo que nos permite las listas infinitas. ¿Sí? Si yo vuelvo al ejemplo que teníamos acá, esto que está acá, que siga generando valores, me lo permite la evaluación diferida. ¿Ok? Yo genero valores infinitos, pero si yo quiero solo 5, ¿sirve para algo? Sí, obvio, sirve una lista infinita cuando quiero 5 valores nada más. Dame los primeros 5 de una lista infinita con 3. Bueno, yo me encargo. Tomá 5. ¿Sí? Fíjense esto de acá. Tengo el first de una tupla con 1 y con muchos 3. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué les parece? ¿Va a quedarse colgada esperando? No, devolver uno. Te devuelve un solo. Solo Sí, el quiero 1. decir, un Perfecto. solo 3. No, porque estoy haciendo el first. Ojo. Ah, Y si yo hiciera second, tampoco me devolvería un solo 3. no, Me todos los dos. devolvería la lista infinita. ¿Ok? ¿Para por qué la lista? Porque el second te devolvía el segundo elemento de una tupla. Y el first el primer elemento de una tupla. Sí. ¿Ok? Entonces eso me devuelve 1. Y mi pregunta es, ¿se ejecutó el muchos 3? ¿Se evaluó el muchos 3? En el first no. Cuando yo hago esto, no se evaluó para nada, ni siquiera entró a esa función, no le interesa cómo se resuelve. Lo único que le interesa es que eso compile. ¿Ok? Porque yo puedo agarrar y preguntarle cuál es el tipo de esto, ¿sí? y te lo resuelve bárbaro. Entonces dice, che, ¿esto es válido? ¿Este tipo compila? Sí, compila. ¿Ok? ¿Le interesa algo más? No, nada más. ¿Ok? Entonces esto es lógico y no compila, no ejecuta el muchos 3. Perdón, no compila, no ejecuta el muchos 3.
Bueno. Entonces, ¿cómo funciona la función tomar o take? Vamos a desarrollarla. ¿Qué recibe take? Dos Una lista. parámetros. Dos parámetros. El primero, Es un entero ok, y el otro es una lista. ok. ¿Y cómo hago para devolver los elementos? O sea, claramente esta es una función que va a requerir recursividad. No cabe otra. N igual a... No, N dos puntos y hay una función. Tiene que haber una función. No, pero el n es cuántos elementos quiero. Take 5 de 1, 2, 3, 4, 5. Claro, sería la X, XS, pero tiene que ser una... La Perfecto. cola tiene que ser una función. Ok, hago eso. Ok, ¿qué devuelvo? La cabeza, La cabeza y... XS, pero ahí tiene que haber una función que solo tome dos más. No, tome N... Tome Dale. NX, pero no sé cómo sería. ¿Pero n o n-1? N-1. Ok, o sea, te devuelvo 1. Ahora necesito acá una función que me devuelva n-1 elementos de la cola. ¿Cuál es la función que me devuelve n-1 elementos de la cola? O que me devuelve z elementos de una lista. Tomar Perfecto. N-1. Tomar, como dijimos por ahí, con n-1, ¿sí? Un elemento menos quiero ahora, de la cola. ¿Sí? Consulta y si ponemos tail no es lo mismo. No es lo mismo. Porque Pero tail te vos, devuelve la cola. pero, ok, sí, pero acá podrías hacer head de la lista, head de lista y tail de lista, sí, obvio. Pero descomponerlo en cabeza cola. Ah, claro. Sí, sí. Bueno, ¿y qué tiene que pasar para que corte esto? ¿O cuándo corta? Cuando N es igual a 0. Ok. Pattern matching. ¿Y qué me devuelve? Lista vacía. La lista vacía. La lista vacía. Perfecto. Entonces, si yo hago tomar, cinco con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fíjense que tuve un drama. Pero si yo hago con 1, 2, 3, 4... No, no me dejo. ¿Recargaste, Martín? Me parece que no, ¿eh? Cuando soy un pelotudo, soy un pelotudo. Gracias. Ahora sí. Tomar 5 con 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bárbaro, funciona, me da 1, 2, 3, 4, 5. Pero cuando lo hago con 1, 2, 3, 4... Ups. ¿Qué pasó? No había Le suficientes faltan elementos. parámetros. Elementos de la lista, perdón. Y esto funciona, ¿no? En el take. Sí. Okay. Si queremos hacer el take como es de verdad, como funciona para Haskell, nos está faltando un caso base. Okay. ¿Qué pasa cuando yo pido n elementos de una lista vacía? ¿Qué me tiene que dar? Lista vacía. Lista vacía. Entonces el n es anecdótico. Si la lista que yo estoy queriendo evaluar ya está vacía, listo, ya está cortada. ¿Ok? ¿Sí? O sea, si yo pido el take 0 de una lista con elementos, entra por acá. ¿Sí? Y si yo pido el take 10 de una lista sin elementos, entra por acá. ¿Sí? Y si yo pido más elementos que los que tienen la lista, va a terminar pasando que primero el XS me queda vacío antes de que el N llegue a 0. ¿Okay? Entonces por eso necesito este caso de corte y este otro. ¿Sí? Es un caso especial. Un caso especial de recursividad del take. ¿Ok? Bueno. Entonces fíjense que lo interesante del take es que como es recursivo, ¿sí? Va a tratar de devolver primero el primer elemento y después recién
va a calcular la cola de ese elemento. ¿Okay? Entonces yo digo, che, dame el primer elemento, ok, listo, bueno, es un 3. Tomar 2 de muchos 3. Eso es lo que queremos evaluar. Digo, ok, el primer elemento es un 3. Descompuse en cabeza-cola. Cuando descompongo en cabeza-cola esta lista de acá, ¿qué va a pasar? ¿Qué creen que va a pasar? Te va a dar infinitos 3, pero como le estás pidiendo los primeros 2. Entonces te va a mostrar 2, 3 nada más. Cuando yo le pido que me descomponga en cabeza-cola, yo no estoy pidiendo 2, 3. Estoy pidiendo 1, la cabeza. Y el resto me dice, ah, bueno, no te lo calculo todavía, porque no me lo pediste. Entonces lo que termina haciendo es algo como esto, ¿sí? 3, 2 puntos, muchos 3. ¿Ok? ¿Sí? Entonces como que descompone ese muchos 3 en la cabeza, le dice, che, muchos 3, calculame el primer elemento. Y el primer elemento dice, ok, es el n. Listo, buenísimo. Y el resto, ah, muchos 3, pero ¿te los pedí? No. Entonces no los calcules. Resolvelo después. ¿Ok? Entonces termina convirtiendo esa expresión, el muchos 3, en un 3, 2 puntos, muchos 3. Eso lo reemplaza con esto que está acá. ¿Sí? 3, 2 puntos, muchos 3. ¿Ok? Entonces dice, buenísimo, bárbaro, perfecto. Tengo esto. Después dice, ese 3 ponelo acá, bárbaro, ese ya está calculado. Y después dice, hacete el tomar de n-1. El n ya sabemos cuál es, era 2. Así que n-1 va a ser 1. Tomar de 1. Eso, es más, esto todavía no lo resuelve. ¿Okay? Por evaluación de Feriada no resuelve ese 1. Todavía sigue siendo 2 menos 1. ¿Okay? Lo vamos a ignorar porque no nos interesa para evaluar en este caso. Viene acá la lista y dice, che, ¿esto qué es? Es muchos 3. ¿Ok? ¿Lo evalúo? ¿Qué opinan? No. No ahora. No. Por ahora no. Ok, listo, muchos 3, bárbaro. Entonces termina armando una lista que tiene un 3, 2 puntos, tomar de 2 menos 1 con muchos 3. ¿Ok? Entonces dice, bueno, tomar de 2 menos 1 con muchos 3. Ok, listo. Dice, che, ¿por cuál puede entrar? Y como acá tengo un pattern matching, lo primero que va a hacer es evaluar esto. Dice, che, 2 menos 1 es 0. Ah, pará, hay una expresión acá. 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. ¿1 es 0? No. ¿Ok? Y después viene acá, dice, ¿machea con lista vacía? No, mira, no machea con lista vacía. Porque ya te puedo generar el primer elemento. Como te generé el primer elemento, con lista vacía no machea. Y acá cuando viene a cabeza cola, ya en realidad el 3 ya lo tiene generado. ¿Ok? Porque primero tuvo que machear con este patrón. Esa es la realidad, esa es la verdad de la milanesa. Lo cierto es que para nosotros como que mucho no nos importa. ¿Sí? Lo que sí sabemos es que no arma el siguiente elemento hasta que yo lo necesito. Bueno, acá que lo necesito, otra vez. Lo que termina haciendo es muchos 3, lo transforma en 3, 2 puntos, muchos 3. ¿Ok? Y dice, ok, acá entonces le meto otra cabeza, 3. ¿Sí? Acá ahora n-1 me queda 1 menos 1 y muchos 3. n-1, que es 1 menos 1, ¿machea con el 0? Sí, lista vacía. Entonces, esa expresión me queda expresada como 3, 2 puntos. 3, 2 puntos, lista vacía. ¿Sí? Entonces, tomar 2 de muchos 3 es 3, 2 puntos, 3, 2 puntos, lista vacía. ¿Y qué evalué? El muchos 3 2 veces, el tomar 3 veces, la tercera pasó por esta condición de acá arriba y se acabó. ¿Okay? ¿Una pregunta, duda hasta ahí? Entonces mi pregunta es, ¿todas las listas infinitas son operables? ¿Qué opinan? ¿Todas van a dar un resultado? ¿Todas van a devolver algo que no lo deje yo procesando creo que eternamente? si le metes un zoom, rompe mal. Muy bien. Si yo hago O un zoom count, o un de len. muchos, yo hago un zoom de muchos 3, fíjense esto. No me está tirando 3 en pantalla, o no me está tirando la suma. ¿Por qué no? ¿Qué opinan? Porque está operando. Porque está Hasta que lo operando. cortes. Hasta que termina la lista, no devuelve ningún número. ¿Ok?
Y acá básicamente está generando mucho estrés, literalmente mucho estrés, para tratar de hacer la suma. Y acá está sumando y está acumulando en la suma. Y acá sí se puede ir la memoria a la mierda. O acá sí puede tirar un overflow. Porque acá está calculando en algún espacio de memoria la suma de 3 más 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 3. Ahí sí puede. Ok, por ahí dicen map. Me dejó tomadísima la terminal del hermoso. Ahí estoy. Ahí aparecí. Ese es el tipo de cosas que no se tienen que hacer. ¿Me escuchan, no? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Sí, sí, se escucha, se escucha. Sí, casi sentí que se moría la computadora. Bueno, entonces el map. El map, si yo quiero, por ejemplo, puedo hacer el map de +1, ¿sí? De muchos 3. ¿Qué piensan que me va a dar eso? Y lo mismo, no va a poder sumar todos los muchos 3. Acá pasa lo mismo que cuando ejecuto solo muchos 3. Me devuelve muchos 4. ¿Por qué? Porque lo que hace es, dice, che, en el map, quiero hacer el +1 de cada elemento de estos. Ok, listo. El primer elemento, ¿qué es? Un 3. Le hago +1. Ya lo puedo mostrar. El siguiente elemento, ¿qué es? Un 3. Le hago +1. Ya lo puedo mostrar. ¿Ok? Entonces, de alguna manera termina. No converge nunca, no finaliza, pero me muestra 4. ¿Ok? Y yo sé que me va a mostrar 4. Ahora, el filter. ¿Qué opinan? Si yo hago un filter de mayor a 1. El filter revienta, porque... Ah, no, porque te lo va dando de a poco, ¿no? Mismo criterio, ¿ok? Al mismo criterio. Y me tira muchos 3. El all va a reventar. Pero paren. ¿Qué pasa si le cambio la condición acá? Quiero los pares. Y lo que En pasa es que ese ahí caso se va No a va a tirar lograr- ninguno. Claro, queda no vas a operando. poder- Claro, no va a haber Te ninguno. quedo Pero- operando. Claro, pero porque no hay ninguno y no termina nunca de evaluarlo. ¿No? Exacto. ¿Ok? En el otro te va tirando porque dice, che, si los tengo ya los voy escopiando por pantalla, pero acá no puedo. Lamentablemente no puedo. ¿Ok? Entonces, a la lona. ¿Sí? Entonces, fíjense que ya depende mucho de qué criterio de filtrado estoy haciendo y qué cosas. Lo mismo con el ENI. ¿Sí? Y esto me adelanto un poco que está más adelante en la presentación. Pero si yo pregunto, che, ¿alguno es impar? ¿Qué opinan que va a pasar con esto? No Ese termina te nunca de va- procesar. No, ese te va a devolver true. Any te va a devolver true. All te va a colgar. Paso a paso. ¿Por qué Lenny da true? Che, ¿alguno es impar? Porque lo primero cumple. El primero me dice Ah. que sí. Entonces, ¿alguno es impar? Y sí, si el primero me dijo que sí, ya alguno es impar, listo, no miro todos. ¿Ok? Eso es lo que dijimos cuando explicamos esto, no miro todos. Y ahora con listas infinitas es como que tiene mucho sentido. Ahora si yo pregunto, ¿alguno es par? Ahí sí va a explotar. Se va a quedar procesando hasta el infinito. ¿Ok? ¿Sí? Porque ninguno va a ser par en esta lista infinita. ¿Ok? Ahora con all. Todos son impares, ¿qué va a pasar? Se queda procesando. O Se queda procesando hasta el infinito. ¿Ok? Ahora, todos son pares. también se También queda se queda procesando hasta el procesando. infinito. No. No, Ese ahí tira encuentra el falso. primero. Ah, claro, el primero es falso. Ah, no, Claro. te tira falso con el primero. Claro. Es tipo Mismo los criterio estos que sí Lenny. son los cuantificadores de discreto. O sea, cómo Exacto. negás un existe, cómo negás un para todo. Exacto. O sea, básicamente lo que hace para el LOL es, si hay alguno que no, listo, chau. ¿Ok? Ya está, ¿para qué sigo ciclando? Yo te puedo decir el false. El LOL te puede decir el false. Y el Lenny te puede decir el true. Pero el LOL no te va a poder decir el true y el Lenny no te va a poder decir el false. ¿Se entiende? En una lista infinita. ¿Sí? Entonces, ahí es, ojo con qué condiciones estoy poniendo. Igual Sí, me lo que adelanté pasa un es que poquito igual también está la bueno presentación. saber cuál podés utilizar. Porque ponle que tenés realmente una lista muy grande, no sea infinita. Y saber cuál de las dos, si el LOL es obvio. menos riesgoso para operar, ¿no? Sí, obvio. Eso acá en esta materia no lo evaluamos a nivel, che, qué procesa más rápido, qué me hace ganar más procesamiento,
Pero si yo sé que voy a tener una lista de mayores de edad, no voy a preguntar, che, todos son mayores de edad, sino que a lo mejor Claro. preguntaría, ¿hay alguno que no es, que es menor de Exacto, edad? claro. Sí, Es muy loco, podría pero ser sí. eso. Entonces, claro, Podría ser eso, sí. Sí, tratás de ir como a la negativa para que sea más fácil claro, para de evaluar en resolverlo el rápido. tiempo. Sí. Bueno, acá tenemos unas funciones auxiliares, que son un golazo, de Haskell. Tenemos el enum from, ¿sí? Y el enum from no es más que una función que si yo le pongo un número, por ejemplo el 5, me genera una lista infinita a partir del 5. 5, 6, 7, 8, 9, 2000 millones, 200. ¿Ok? Entonces, si yo acá le pido los primeros 10, ¿sí? Vea el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13 y el 14. ¿Ok? Entonces ese enum from me genera una lista infinita. Pero también hay un enum from to que me permite generar una lista de un número a otro. Por ejemplo, de 5 al 100. Nosotros ya sabemos cómo hacer esto. ¿Cómo hacemos para crear una lista de un número a otro? ¿Cómo hacíamos para crear una lista de 1 a 10 para los palos? Ahí lo puso Tiago. Perfecto. Si yo quiero hacer de 5 a 100, hago 5, 2 puntos, 100. ¿Sí? Genero una lista del 5 al 100. Y si yo quiero una lista del 5 al infinito, y bueno, ¿qué pasa si hago eso? Te Bueno, genera la lista de eso 5 al infinito. básicamente, exacto. Me genera la lista del 5 hasta el infinito. ¿Okay? Entonces estas funciones, en un from to, en un from then y en un from then to, son funciones que se pueden resolver usando el syntax sugar, perdón. ¿Sí? El syntax sugar de 1, 2 puntos, 2 puntos, ¿okay? Y los valores. Ahora, ¿cuál es la versión completa de esto? Por ejemplo, quiero todos los impares. 1. Después dame el 3 hasta el 190, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a dar el 1, me va a dar el 3, me va a dar el que le siga a esa secuencia. ¿Cuál es el que le sigue a esa secuencia? 5. El 5, el siguiente de la secuencia, 7, hasta que llega al 190. ¿Okay? Como el que le sigue a esa secuencia es el 189, me da hasta ahí. Si yo le pusiera el 191, me da hasta el 191. ¿Okay? Puedo hacer con esto cualquier secuencia de pasos que a mí se me ocurra. ¿Okay? Si yo quiero hacer el 30 y después el 50, perdón, el 50, esto ya no se lo banco, sorry. Si quiero hacer de 30, saltando de a 29, también lo puedo hacer. ¿Ok? O sea, acá básicamente puedo hacer lo que a mí se me ocurra de un paso y calcula el siguiente, cómo lo resuelve. Y si no le pones techo, sigue procesando. Si no le pones techo, va hasta el infinito. O sea, si yo quiero todos los impares hasta el infinito, hago eso. ¿Se entiende? Es un poquito de magia. ¿Sí? Y el enum from funciona como el muchos que nosotros hicimos. ¿Sí? O sea, este muchos que nosotros hicimos ¿sí? Es básicamente, hago primero el primer valor que me das, ¿sí? Si yo hago un enumerar desde 1, ¿sí? Quiero el 1, el 2, el 3, el 4, entonces lo que hago es, te muestro el 1 y te enumero desde n más 1. ¿Ok? Estos paréntesis no hace falta. ¿Sí? Entonces ahora ejecuta el enumerar desde y hace eso. O sea que no hay ninguna ciencia de cómo funciona eso. Es así de boludo, como el muchos, solo que en vez de llamar a muchos con el mismo valor, llama a enumerar desde con n más 1. ¿Sí? Y así también se puede hacer el enumerate from then to. ¿Okay? El más complejo de todos estos. Es cierto que no tiene mucha magia. Si lo quieren tratar de resolver, lo pueden hacer. Lo importante es que sepan que se pueden hacer listas finitas, infinitas, saltando valores, usando esto. Bueno, y entonces, como vimos antes, el take 5 de una lista infinita me devolvió una lista finita de 5 valores. Y el map por 2 de una lista infinita me retorna una lista infinita.
Me la mostraba por pantalla, pero es una lista infinita. Nunca va a terminar de ejecutar. ¿Se entiende? O sea, me va a mostrar los valores por pantalla, me los va a ir escupiendo, pero jamás va a terminar de procesar. Entonces esto era una lista infinita. Entonces, ¿por qué tengo la posibilidad de hacer esto? Obviamente, por evaluación diferida. ¿Sí? Ya lo charlamos eso. ¿Por qué lo puedo hacer? Evaluación diferida. No hay otro secreto. Solo evalúo las instrucciones cuando las necesito, no antes. Entonces, la pregunta que siempre surge en un parcial con respecto a listas infinitas o el TP es si una expresión converge o no. ¿Qué significa que converge? Que básicamente deja de procesar y devuelve algo. ¿Ok? ¿Sí? Por ejemplo, cuando nosotros vimos el caso de Lenny, que ahí después hay unos casos, el que devolvía true o false convergía, y el que no devuelve nada, porque se queda procesando infinito, no converge. ¿Ok? Entonces acá la pregunta es, ¿esta expresión converge? ¿Qué les parece? No, se queda procesando. ¿Por qué? Porque se queda multiplicando el por 2. No, te devuelve los 5 primeros. Porque, o sea, la operación te la hace. O sea, el por 2 y la lista te la hace. Y Mi después pregunta te toma acá, los 5. mi pregunta acá es, ¿cuál es la primera función que se trata de evaluar en esta expresión? La composición. Primero La hace. composición, perfecto. Lo Claro, primero primero aplica el por que dos. trata... No, lo primero que trata de evaluar es la composición. ¿Ok? Es lo primero que trata de evaluar. ¿Y cuál es el primer parámetro de la composición? El take 5. El take 5 es una expresión. No está resuelta, ¿ok? Listo, la dejamos ahí. Y lo siguiente es el map por 2, que tampoco está, ¿ok? En realidad lo primero que trata de evaluar es el signo pesos, pero ignorémoslo por ahora. Hagamos que sea la composición. Después dice, bueno, buenísimo, ahora trato de resolver el TI5. Ah, es una función, bárbaro, listo. ¿Qué espera? Un parámetro. Ok, buenísimo. ¿Cuál es ese parámetro que espera? Ah, es el resultado de aplicar el map por 2 con esta lista infinita. Y ahí dice, ok, perfecto. Entonces, ¿cómo lo resuelve Haskell? No vamos a entrar paso por paso porque la verdad que yo tampoco lo tengo claro. Pero ¿qué resuelve Haskell? Dice, ok, como lo que necesito es tener 5 elementos, calculame 5. ¿Okay? No me calcules 200. Entonces lo que hace es calcula 5 elementos de la lista infinita, los pasa por el map, y ahí los devuelve. ¿Okay? Entonces esto, como varios por ahí estaban diciendo, converge. ¿Sí? Y me da obviamente 2, 4, 6, 8, 10. ¿Sí? Converge. Bueno, esto, casos que ya vimos. ¿El de arriba converge? Sí, ¿Por qué? porque lo primero cumple. El primero ya cumple, listo. True. ¿El de abajo converge? No. No, porque el primero no cumple y el siguiente tampoco va a cumplir y el otro tampoco va a cumplir y ninguno va a cumplir hasta el infinito. ¿Ok? Ok. ¿Y esta F converge? Depende. Depende Muy de la bien. lista. Muy bien. Depende de la lista. ¿Ok? F va a recibir por parámetro una lista. Si la lista es finita, converge. Ya con eso te puedo decir todo. Y si la lista es infinita, va a depender de si cumple alguno de sus elementos la condición este de mayor a 2. ¿Ok? Si ya alguno cumple, listo. Va a converger en algún momento. Puede ser una lista muy grande de trillones de elementos, está bien, pero va a converger. ¿Ok? Bueno, preguntas, dudas. No hay mucho más de listas infinitas. Es esto. Lo importante de saber de listas infinitas es que nosotros trabajamos generalmente con números. ¿Ok? Decimos, ok, tengo una lista infinita de personas. Ok. Entonces, ¿cómo hago? Y esto es importante para
para algún ejercicio o algo. ¿Cómo hago para tener una lista infinitas de personas? Bueno, lo que puedo hacer es mapear una lista infinita creando una persona. ¿Ok? X. Tal que X me devuelve una persona. Martín. No sé, supónganse que tiene. Supónganse que tiene un DNI. Bueno, listo, le paso el DNI ahí, el X. ¿Ok? Entonces esto me va a crear una lista infinita de personas que se llaman Martín, que tienen DNI de qué valor a qué valor. De 1 a infinito. De 1 a infinito. ¿Ok? Otra forma de hacerlo también, no le mostré esa función, hay una que se llama repeat. ¿Ok? Repeat lo que te hace es te crear una lista infinita con un valor. ¿Ok? Es muchos. ¿Ok? Es básicamente la función muchos que vimos nosotros. Pero no solo funciona para números, nosotros solo lo usamos con números, pero también funciona, por ejemplo, para strings. ¿Okay? Ahí me creo una lista con A. ¿Okay? Puede ser una lista con Martín. ¿Sí? Entonces yo ahí lo que podría hacer con este criterio es crear personas. Ay, lo borré. Podría ser map. Y por eso puedes componerla con take y crear 10 personas, ponele. Sí. Sí, igual ahí lo que tendría sentido sería, si yo quiero solo 10 personas, tiene sentido que haga esto. ¿Ok? Ahora, lo que yo quería hacer ahora era hacer esto. Repeat de Martín. Entonces yo acá voy a estar creando una lista de personas que se llaman Martín infinita. Y ya no tienen DNI del 1 al infinito, porque me chupan un huevo. ¿Okay? Pero también podía hacerlo eso lo podía hacer como. Lo podía hacer con una lista acá, del 1 al infinito, y en realidad acá le pongo Martín, y acá el parámetro que me viene no me importa, porque lo único que quiero es básicamente que itere esto, que este map sea infinito. ¿Okay? Eso también lo puedo hacer. Sean creativos, o sea, las listas infinitas básicamente las puedo crear o con el repeat o con esta expresión del enum from, pero después puedo mapear y hacer cosas infinitas. ¿Sí? ¿Se entiende eso? La idea de esto es que yo puedo mapear una lista infinita y obtengo otra cosa. ¿Sí? En este caso lo que estoy haciendo literalmente es me aprovecho de que esta lista es infinita y la función no le importa lo que había en esa lista, sino que directamente por cada vez que itera crea una persona que se llama Martín. ¿Se entendió? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Bueno, si no hay más dudas y no hay más preguntas, yo acá hoy voy a cortar. Lo que sí les quería comentar, que yo estuve mandando, a ver, déjenme un segundo. Bueno, voy a dejar de grabar, así esto no queda